Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, séptima ronda. Trajimos ya en el día de ayer de la séptima a Magnus Carlsen con piezas negras contra un gran Praggnanandhaa con mucho empuje. Al principio de la partida tenéis, como siempre, pues en la descripción del vídeo las partidas de este torneo, del torneo anterior, también alguna que destacamos. Y bueno, pues esta partida también es muy buena. Tenemos antes la clasificación, que no se me olvide: Magnus Carlsen con 5 puntos sobre 7, Madmeyarov con 4,5 y bueno, pues resto de jugadores. Jordan Van Forest, gran maestro local, defensor del título que ganó el año pasado, y Vidit Wirrati, gran maestro de la India. Ya en el tablero de 4, caballo F6, C4 y E6, caballo C3 y alfil B4, defensa ninzo-india, y aquí se opta por la variante clásica jugando dama C2. La principal es E3 y tras estas jugadas Vidit aprovecha para enrocarse en corto A3 y las negras entregan normalmente la pareja de alfiles, comenzando con cierto ataque en el flanco de dama. Retirar el alfil permitiría a las blancas jugar E4 y tener un centro potente teniendo más ventaja en la posición. Por lo tanto, la recaptura ahora puede ser con el peón, se hace con la dama, también posible, y las negras, bueno, pues a cambio de entregar la pareja tienen su enroque hecho, aunque todavía tienen piezas por desarrollar, ¿no?, en el flanco de dama, y las negras buscando normalmente el enroque en el flanco de rey, pues tienen también tareas que hacer. De momento D5 golpeando en el centro y tras caballo F3, D por C4 y dama por C4. La dama en esta casilla está un poquito más expuesta y es lo que pretenden las negras en este tipo de líneas, pues seguir ganando tiempos desarrollando piezas, ya que tras B6 el alfil viene finalmente a B7, pero la opción más jugada tras alfil G5 y clavando el caballo en F6, por cierto, aprovechando que no hay alfil de casillas negras, pues de momento las piezas negras no pueden desclavarse, y aquí la opción más jugada, como decíamos, es alfil A6 sin duda, ganando un tiempo, atacando a la dama, y la partida, bueno, pues sigue. No obstante, Vidit aquí decide retirar o llevar el alfil a la gran diagonal, alfil B7, y esto lo aprovecha Van Forest, ya que no tiene atacada la dama, jugando caballo E5. Si aquí las piezas negras juegan caballo D7, pues bueno, podría venir esta captura aprovechando que el caballo en F6 está clavado, y si dama por D7, alfil por F6. Las piezas blancas logran estropear la estructura de peones, y aunque es verdad que bueno, ya no hay tantas piezas en el tablero, ya hay bastante igualdad en la posición, quizás estarían un poquito más incómodas con esta estructura de peones. En caso de jugarse este movimiento también, otra opción para las blancas es capturar o llevar el caballo a C6. La dama se puede retirar a D8, estando pues bastante pasivas o bastante casi sin movimientos, o realizar estos cambios, que también es posible, y bueno, pues nuevamente hay igualdad, pero las negras o las blancas con algo más de empuje. De momento, quizás por estos motivos, pues Vidit primero desarrolla y centraliza la dama, la trae a D6 y tras estas jugadas E3 refuerza D4 y además permite el desarrollo de este alfil para finalmente pues enrocar. C5 golpeando en el centro, como vemos, pues Vidit a base de estos golpes también pues no permite a las blancas quizás seguir desarrollando con cierta facilidad, y además está cogiendo algo de espacio ya en la posición. Alfil F4, hay temas de descubierta, si no hacen nada las negras y no se retira la dama, pues podría venir el caballo a G6 y ganar la calidad, dama E7, y tras estos movimientos por parte de Van Forest, D por C5. Capturar con el peón pues debilitaría bastante el peón en C5, ahora negro, y podría ser un ataque quizás bastante pues insistente por parte de las blancas, y en caso de recapturar con la dama directamente pues se cambian damas y nuevamente existiría un peón bastante débil en la posición. Por lo tanto, aquí Vidit lo primero que juega es torre C8, activa la torre, una columna semiabierta, el peón queda clavado y tras estos movimientos alfil E2 para completar el enroque por parte de las blancas. De momento torre por C5, toca la dama, esta se retira de D4 y tras caballo D5 con ataque sobre el alfil
Banfores decide mantener la pareja de alfiles y Vidit sigue con su propósito de, bueno, pues ir expulsando a las piezas blancas. Ahora toca el caballo que se retira a C4, quizás estando en una casilla comprometida. Llevándolo a D3 pues sería interesante, y si torre C2 siguiendo una línea, metiendo una de las torres en la séptima, pues dama 4 sería interesante, ¿no? Toca la torre, torre C8, las piezas blancas pues a una jugada del enroque y estarían un poquito mejor, ¿no? Las negras pues estarían... no tienen la pareja de alfiles y quizás también ahí pueda radicar un poquito la diferencia de mejoría. No obstante, vamos a ver la idea de Banfores jugando caballo C4 y tras alfil A6, ahora sí, presionando el caballo de C4 atacado en 2 ocasiones, B3 para reforzar la defensa. El tema es que de momento la dama y el alfil lo defendían, pero jugando caballo C6, bueno, hay ataque sobre la dama, esta se retira a B2 y de momento la partida continúa con E5. Cierra la diagonal al alfil de casillas negras. Torre de 1 por parte de Banfores, un movimiento pues bastante interesante en el que de alguna manera bueno, pues activa su torre, toca este caballo y esta torre tiene que estar pendiente de la defensa. De momento no tiene ninguna otra defensa y aquí es donde, bueno, pues viene una jugada que vamos a ver con un poquito más de detenimiento, que es caballo A5. Como vemos, hay triple ataque por parte de las negras a esta pieza, al caballo, que solo está defendido en 2 ocasiones. La partida continúa por parte de Banfores haciendo el mejor movimiento en la posición, que es enroque en corto e ignorar dicho ataque. El tema, y por verlo, bueno, un poquito más en detalle, es que si por ejemplo se juega torre C1 metiendo un tercer defensor a esta pieza, torre C8 añade un nuevo atacante. La torre ya no está en D1, metiendo esa presión sobre el caballo y bueno, pues las piezas negras están mejor sin duda en esta posición. Si retiramos el caballo a D2 como otra alternativa, alfil por E2 es bastante fuerte. A rey por E2, caballo C3, defendido por la torre, da un jaque, gana material sin duda. Y en caso, por ver un par de detalles más, si por ejemplo caballo por A5, existe esta intermedia, alfil por E2. Con el rey no es posible capturar, también con la dama es bastante complicado, ya que nuevamente caballo C3 y bueno, pues si se retira la dama F3 manteniendo la defensa y así no se captura con el rey, si caballo por D1 manteniendo vivo el enroque, E4 en la posición, dama G4 y tras estos cambios, antes de recuperar la pieza, en A5 incluso torre D8, se activa una nueva pieza, la dama puede refugiarse en B1 y tras ganar en A5, bueno, pues hay un doble por parte de las negras en A3, por lo tanto están muchísimo mejor y no sería buena idea. Y por último, B4 atacando a torre y caballo. El tema es que en esta posición, caballo por C4, se ataca a la dama y si dama B3, manteniendo un doble, la línea podría continuar con caballo A5, con nuevo ataque sobre la dama y si en esta posición se captura en A5 por parte de las blancas, alfil por E2. El rey no puede capturar, ya que a este movimiento pues quizás podríamos pensar en caballo C3 o mejor esta jugada tremenda que es torre B5. Se ataca a la dama, no está defendido, pero la captura no es posible, ya que caballo C3 da un jaque y gana la dama y la partida en el acto, y en caso de retirar la dama, por ejemplo, pues a una casilla como A2, tampoco siendo lo mejor, pues bueno, existe quizás caballo C3 y también dama E6, bueno, pues amenazando ganar descubiertas una vez quitando el caballo con algún jaque y las negras están ganando. Por lo tanto, creo que hemos visto 4 opciones, que ninguna funciona. Hemos visto torre C1, el caballo retirarlo, la pieza que está atacada está en 3 ocasiones, tampoco B4 ni caballo A5 por esta intermedia. Como decimos, lo mejor que hace Banfores es ignorar pues dicho ataque, enroque en corto y la partida continúa con caballo por C4. Tras estas jugadas B por C4, atacado atacado por 2 piezas el peón de C4, pero hay que recordar que si por ejemplo se intenta ganar el peón, se perdía la partida porque el caballo dejaba de estar defendido, por lo tanto no se puede capturar de momento
Y a estas jugadas, Vidit lo que hace es jugar caballo C7 retirándose y también maniobrando posteriormente con el caballo. La partida está igualada a estos movimientos dama B3, ahora sí defendiendo hasta una segunda ocasión el peón de C4 y dama E6. Añadiendo con mucha insistencia, pues bueno, un tercer atacante al peón de C4, como vemos, pues es la debilidad quizás más patente que tienen las blancas, ¿no? Estos peones aislados, pero aquí el movimiento de defensa que hacen las piezas blancas, podríamos pensar en traer la torre a C1, pero estamos entregando la columna abierta y es un movimiento que a mí me encanta y es F4, no por el movimiento en sí, ya que por un lado toca dos veces este peón, que quizás algo tienen que hacer las piezas negras, pues capturando como pasa en la partida, pero ha permitido a las blancas responder con torre por F4. Si volvemos medio segundito a esta posición, estas torres pues tampoco están muy activas, es verdad que tienen la columna abierta, pero realmente tras estos movimientos y F4 esta torre se activa rapidísimamente. Por lo tanto, E por F4 y también lo importante es que se defiende una vez más al peón atacado por 3 veces, defendido por 3 piezas y bueno, pues la partida sigue. De momento el peón de 3 también queda aislado, por lo tanto con peones aislados Bamford es defendido, atacado por la dama y de momento en la partida se juega torre E8, metiendo presión Vidit ahora sobre el punto de E3, alfil F2 para defenderlo y tras retirar la dama F7, quizás dando protagonismo a la torre, también caballo E6 es posible para traer o el caballo en esta posición y bueno, pues intentar incluso colocarlo en E4 pueden ser algunas ideas. La partida continúa con torre D4, se doblan torres tras estos movimientos alfil C8, quizás para controlar esta casilla de D7 y evitar que una de las torres pueda entrar en la séptima, y alfil G3. Como vemos el peón pues sigue defendido y al haberse retirado la dama solo estaba atacado, perdón, la dama venía de E6 si no me equivoco, pues solo hay un atacante y un defensor, ¿no? La alfil está más activo en G3, al menos de momento, y la partida continúa con caballo E6, quizás para este salto. De momento se ataca la torre, además, torre D5, torre por D5, y aquí podríamos capturar o pensar en la captura por parte de la torre. El tema es que el caballo, y debido a que la torre negra se ha retirado a capturar en D5, caballo C5 atacando a la dama. La dama podría venir a D1, dama E7 nuevamente activándose, golpeando al peón D3, también en cuanto el caballo se retire a A3 y bueno, pues de momento alfil F2 defiende el peón de E3, caballo E4 puede ser muy interesante con ataque sobre A3 y tras dama D3 queda un poquito todo defendido, pero sin duda son las negras las que están empezando a tomar bastante iniciativa en la posición. Por lo tanto, sin duda es mejor capturar con el peón y es la baza más importante para las piezas blancas, tener este peón pasado de alguna manera apoyado por el peón de E3, si E3, E4 y también mantienen pareja de alfiles que como vemos también pues está abriendo el tablero y van a coger más fuerza en la partida. El caballo, comentábamos, bueno, está atacado, podría venir a esta casilla, pero al tener ya o no existir la torre viene a C5, ataca a la dama y tras dama C3 Bamford permite este doble en la posición que pasa en la partida. Dama D4 y si caballo por G3 y peón por, pues es verdad que, bueno, pues hay 3 islas de peones, peones doblados, pero tampoco realmente están consiguiendo mucho las piezas negras que sin duda están más pasivas o más en sus primeras y segundas filas y además quedarían menos piezas en el tablero y bueno, pues para atacar este peón semi aislado en caso de que avance, pues quizás prefiere mantener más piezas como el caballo en la posición. De momento lo que juega, bueno, tras este movimiento también interesante, comentar que este 2 contra 1 que existe en el flanco de dama, pues de momento la dama controla B6 y este movimiento pues no se puede hacer, podría caer al menos el peón, se jugaba por parte de Vidit alfil D7 evitando esta captura, manteniendo más piezas en la posición
Y tras alfil f4, ahora sí, Van Forest también pues decide mantener la pareja, la partida continúa con g5. Un movimiento interesante, ataca al alfil y al retirarse pues nuevamente frena la posibilidad de que avancen los peones en el flanco de dama. Lo peor para las piezas negras es que se ha debilitado bastante esta casilla de f6 y es lo que aprovecha rápidamente Van Forest. De momento hay igualdad en la posición, se juega rey g7 para acompañar en la defensa, también quizás quitarse de la primera, pero como vemos la dama pues se ha autoclavado el rey. Esto, como decimos, pues lo empieza a aprovechar Van Forest jugando torre f1, doble ataque en la posición, incluso el caballo defiende, por lo tanto de momento no hay problemas y tras dama e7 mantiene la defensa y además pues quizás si el caballo se retira podría tocar en e3, si dama por, cambiándose damas, la torre podría capturar en a3, tiene o mantiene dos peones pues ahí ya que estarían pasados, pero aquí tras estos movimientos Van Forest juega alfil h5. Por lo tanto, toca la torre, obliga a que se retire de la columna E, tocando así por rayos X al punto D3, y aquí el movimiento que se hace no es el mejor, ya que se juega torre C8 y quizás esta es la imprecisión de la partida. Tendría que haber continuado o un movimiento mejor sería torre F8, dando más defensa a este peón por lo que va a venir a continuación. Como decimos, tras alfil h5, torre c8, se ataca al alfil y simplemente se defiende con e6. Además, hay ataque sobre la dama y, bueno, pues caballo por no se puede, ya que las piezas blancas defienden hasta dos veces dicho peón. El problema es que esta dama está algo sobrecargada, ya que no solo defiende el peón de f6, sino también el caballo tras haberse retirado la torre por el ataque del alfil, ¿no? Por lo tanto, se juega dama e6 y tras estas jugadas pues hay que empezar a quitar a los defensores. Jordan Van Forest vuelve con el alfil a f3, doble al caballo y tras caballo c5 queda un defensor menos, ahora alfil d5 fantástico. La dama casi sin casillas para mantenerse en la columna, a esta posición no podía venir como decíamos ya que dama f6 es mate y tras colocar la dama en esta posición en e5 viene el cambio de piezas y el problema pues viene con este gran movimiento torre f7 jaque y lo que viene a continuación. El rey se retira a g6 y tras perder la calidad o entregarla es un movimiento temporal y se mantiene ganador, ¿no? La jugada, ya que tras caballo por d7, alfil e6 y en esta posición Vidit Wirrati decide abandonar ya que está completamente perdido. El tema es que hay ataque sobre el caballo y la torre. El caballo no se puede retirar defendiendo a la torre de c8 devolviendo pues la calidad y tampoco la torre puede defender a la pieza atacada. Por lo tanto estarían completamente perdidas. Por mi parte nada más, un saludo y vamos hablando. Chao.